porque la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Prepara tu corazón para escuchar lo que el Señor tiene para ti hoy. Buenas noches. Agradezco al Señor por la oportunidad que nos da de compartir hoy la palabra suya. Abra su Biblia, por favor, en el libro de Primera de Samuel, capítulo número 15. Tomaremos este texto hoy para meditar en él. Así que tómese un momento, por favor, para que juntos pidamos al Señor su gracia, su revelación de la palabra para que hoy seamos edificados. Padre bueno, en el nombre de Jesús, al venir ante tu palabra lo hacemos con reverencia, reconociendo que eres el Dios verdadero, el Dios justo, el Dios fiel, que eres la fuente de la verdad, Señor. La verdad eres tú y está en ti. Por eso acudimos hoy a tu presencia para que esa verdad nos sea revelada. Te pedimos que a través del Espíritu Santo abra los ojos de nuestro entendimiento y nos reveles tu palabra. De la misma forma, Señor, danos corazones maleables para que tu palabra obre en nosotros. Quebranta toda fortaleza de desobediencia, de orgullo, de altivez, de arrogancia, de vanagloria que haya en nosotros. Aun cuando creamos, Señor, que tales pecados no existen en nuestra vida, permítenos hoy que a la luz de tu palabra sean revelados nuestros pensamientos y las intenciones de nuestro corazón. Danos un corazón arrepentido también, Señor, para que podamos volver a ti y que nuestros pies y nuestros pasos sean enderezados en tus sendas, en el nombre de Jesús. Primera de Samuel, capítulo número 15. Dice así la palabra del Señor. Después Samuel dijo a Saúl: Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues, está atento a las palabras de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: yo castigaré lo que hizo Amalec a Israel al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Ve, pues, y hiere a Amalec, y destruye todo lo que tiene, y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños, y aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Este era un mensaje del líder espiritual de Israel para el líder político y militar de Israel. O sea, era un mensaje de Samuel al rey Saúl. Este mensaje era claro. Dios le envía a decir a Saúl: castigaré lo que hizo Amalec a Israel. Y en segundo lugar le dice: destruye todo lo que tiene y no te apiades de él. Dios claramente le dijo a Samuel que le dijera a Saúl que llevara juicio total contra los amalecitas. La orden era: destruye todo. La idea de juicio total y completo es en este texto resaltada. La razón que Dios da para la destrucción total de Amalec tiene su base histórica en el capítulo número 17 del libro de Éxodo. Eso explica por qué los amalecitas debían recibir un juicio total. Porque siglos antes, los amalecitas fueron el primer pueblo en atacar a Israel después de que Israel sale de la esclavitud de Egipto. Cientos de años después, quizás unos 400 años después, el Señor dice que Él traerá juicio contra Amalec. Capítulo número 17, versículo número 14 al 16 dice: y Jehová dijo a Moisés: escribe esto para memoria en un libro, y di a Josué que raeré del todo la memoria de Amalec de debajo del cielo. Y edificó Moisés un altar
Y llamó su nombre Jehová Nisi, y dijo, por cuanto la mano de Amalec se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra con Amalec de generación en generación. Los amalecitas cometieron un pecado terrible contra Israel. Cuando la nación estaba débil y vulnerable, los amalecitas atacaron a los más débiles y vulnerables de la nación. Eso se encuentra en el capítulo número 25, versículo número 18 del libro de Deuteronomio. Y dice, acuérdate de lo que hizo Amalec contigo en el camino cuando salías de Egipto, de cómo te salió al encuentro en el camino y te desbarató la retaguardia de todos los débiles que estaban detrás de ti. Cuando tú estabas cansado y trabajado, y no tuvo ningún temor de Dios. ¿Cuál fue el pecado que ellos cometieron? Atacaron, dice el texto, la retaguardia del pueblo, y en la retaguardia quienes venían eran los vulnerables, los cansados y los débiles. A pesar de que esto sucedió más de 400 años antes, Dios aún sostenía su ira contra los amalecitas, porque el tiempo no borra el pecado delante de Dios. Entre los hombres el tiempo debería borrar pecados y hacernos más sensibles o prestos a perdonarnos unos a otros. Pero ante Dios el tiempo no expía el pecado. Solo la sangre del Señor Jesús puede borrar el pecado, no el tiempo. De hecho, era tiempo que les fue dado misericordiosamente a los amalecitas. Es decir, desde el momento en que ellos atacan a Israel, capítulo 17, versículo 14 al 16 del libro de Éxodo, a este tiempo en que Dios envía por medio de Samuel el mensaje a Saúl para que destruya a los amalecitas, habían pasado aproximadamente unos 400 años. Ese tiempo fue el tiempo de oportunidad que Dios le dio a este pueblo para que se arrepintieran, pero ellos no lo hicieron. Entonces, esos cientos de años, lejos de traer arrepentimiento a los amalecitas, más bien ellos habían endurecido su corazón. Y eso los hizo aún más culpables delante de Dios. La orden del Señor fue, ve pues y hiere a Amalec. Dios pudo haber juzgado directamente a Amalec, como lo hizo, por ejemplo, con Sodoma y Gomorra. Pero Dios tenía un propósito especial en esto para su nación Israel. Él quería que fuera una prueba de obediencia para Saúl y para Israel. Además, como el pecado de Amalec contra Israel fue un ataque militar, Dios quería hacer que el juicio se ajustara a ese pecado. Versículo número 4 al versículo número 6. Dice así: Saúl pues convocó al pueblo y les pasó revista en Telaim, 200,000 de a pie y 10,000 de Judá. Y viniendo Saúl a la ciudad de Amalec, puso emboscada en el valle. Y dijo Saúl a los ceneos: Idos, apartaos y salid de entre los de Amalec, para que no os destruya juntamente con ellos, porque vosotros mostrasteis misericordia a todos los hijos de Israel cuando subían de Egipto. Y se apartaron los ceneos de entre los hijos de Amalec. Este texto revela que Saúl era un líder militar capaz. Podía convocar y organizar a un gran ejército. También sabía cómo programar su ataque adecuadamente, porque el texto dice que él puso una emboscada en el valle.
Aún hay otro detalle de Saúl, que él muestra sabiduría y misericordia al dejar ir a los ceneos. El juicio de Dios no era para ellos. Así que Saúl no quería destruirlos juntamente con los amalecitas. Versículo 7. Y Saúl derrotó a los amalecitas desde Ávila hasta llegar a Sur, que está al oriente de Egipto. Y tomó vivo a Agag, rey de Amalec, pero a todo el pueblo mató a filo de espada. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros, y subraye, y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. El texto dice que Saúl derrotó a los amalecitas. Esto fue bueno y en obediencia al Señor, pero fue una obediencia incompleta y selectiva. Primero, el texto dice que Saúl tomó vivo a Agag, rey de Amalec, pero a todo el pueblo mató a filo de espada. Dios le había ordenado a Saúl que llevara su juicio sobre todo el pueblo, incluyendo al rey. ¿Por qué entonces Saúl tomó vivo a Agag, rey de Amalec? Saúl perdonó la vida de Agag debido a una insensata compasión por la bondad de su persona, la cual pudo haber sido motivada por respeto al rey o una preservación de la vida de este hombre que él creyó iba a contribuir para exhibirlo como un trofeo de guerra. Quizás este hombre, este rey Agag, era un rey que había derrotado a algunos reyes en algunas batallas. Quizás este hombre Agag se había labrado un nombre o una reputación importante en la región. El hecho de que Saúl no lo matara fue como exhibirlo como un trofeo de guerra. Fue como decir, miren al rey que causó destrozos o estragos en el campo de batalla, que conquistó a sus enemigos. Yo lo he conquistado, no lo quise matar en el campo de batalla para que ustedes puedan ver mi valentía, mi poder. Por lo tanto, lo he traído como un trofeo de guerra para exhibir mi poder como el rey vencedor. Eso contribuiría para lo que ocultamente en el corazón de Saúl ya existía. ¿De qué hablo? De ese pecado que probablemente todos somos culpables, el pecado del orgullo. Si Saúl perdonaba la vida de Agag, el pueblo entonces se tomaría la libertad de perdonar lo mejor del botín. ¿Por qué razón? Porque ellos iban a imitar lo que su rey hizo. El texto dice, y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir. Dios había ordenado claramente en 1 Samuel 15:3
que todas las vacas, las ovejas, camellos y los asnos debían ser destruidos, pero Saúl no lo hizo. En una guerra normal en el mundo antiguo, a los ejércitos se les permitía libremente que saquearan a sus enemigos conquistados. Esta era la manera normal en que se les pagaba. Pero ¿por qué Dios prohíbe que el pueblo se deje algo de los amalecitas? Porque era un juicio designado por Dios. Es decir, no era una batalla dentro de un marco común en la antigüedad. Fue una orden específica de Dios, deben destruirlo. Y Dios habló clara y concisamente. No dio al pueblo la oportunidad de tomar botín de sus enemigos, porque no era una guerra común, no era una batalla corriente en ese momento. Fue un mandato específico de Dios. Por lo tanto, no se le permitía al pueblo tomar botín, porque esa batalla era un juicio de Dios contra los amalecitas. Cuando ellos toman lo mejor del ganado, de las ovejas, y le perdonan la vida al rey, Israel no mostró el corazón de Dios en el juicio. La obediencia parcial es desobediencia total. Saúl y sus hombres obedecieron en lo que les convino. Es decir, no obedecieron a Dios en absoluto, sino a sus propias inclinaciones, tanto al perdonar lo bueno como al destruir lo que era vil. Lo que no era digno de llevarse fue destruido. No debido a la orden, sino para evitarse problemas. Perdonaron lo mejor de Amalec. Es equivalente a perdonar cierta raíz de maldad, algún pecado favorito. Para nosotros, Agag representa esa tendencia malvada, lo que Pablo llama en el libro de Romanos capítulo número 8, la carne, que existe en todos nosotros como una autogratificación. Perdonar a Agag es ser misericordiosos con nosotros mismos, es exonerar y hasta excusar nuestras faltas y tolerar ese pecado que nos asedia, que menciona el libro de Hebreos capítulo número 12, versículo número 1. Cuando esto ocurre, Dios entonces envía una palabra a Samuel para que a su vez se la transmita al rey Saúl. Versículo 10. Y vino palabra de Jehová a Samuel diciendo: me pesa haber puesto a Saúl por rey, porque se ha vuelto de en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Y se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. Este texto menciona la sensibilidad del corazón de Dios. El corazón de Dios, por así decirlo, estaba roto por la desobediencia de Saúl. El hombre que había iniciado humilde y sujeto a Dios, eventualmente tomó su propio camino en desobediencia. Dios le expresa a Samuel su sentimiento, cómo él siente todo esto que Saúl ha hecho.
Este es un uso de un antropomorfismo cuando Dios se explica a sí mismo ante el hombre en términos humanos para que el hombre pueda tener algo de comprensión sobre el corazón de Dios. Dios conocía el corazón, los caminos y el destino de Saúl desde el principio. Dios aún ya había buscado un varón conforme a su corazón. En 1 Samuel 13:14 lo menciona. Sin embargo, cuando todo esto se desarrollaba, el corazón de Dios no era insensible. Dios no estaba sentado en el cielo con una pizarra marcando los cuadros diciendo fríamente todo esto va según lo planeado. No. La desobediencia de Saúl le dolía a Dios. Y como no podemos comprender todo lo que pasa en el corazón de Dios, lo más cerca que podemos llegar es que a Dios exprese en términos humanos lo que Él siente. Por eso le dice a Samuel, me pesa haber puesto por rey a Saúl. Cuando Samuel escucha esta noticia de parte de Dios, el texto dice que Samuel se apesadumbró y clamó al Señor toda aquella noche. Esto revela que Samuel tenía también el corazón de Dios. Le dolió a Dios desechar a Saúl y también le dolió a su profeta, a Samuel, ver al rey que él había ungido siendo rechazado por Dios. Estamos cerca del corazón de Dios cuando las cosas que lo afligen a Él nos afligen a nosotros. Estamos cerca del corazón de Dios cuando las cosas que le agradan a Dios a nosotros también nos agradan. Podemos entonces decir que estamos en sintonía con Dios cuando llegamos a ese nivel de comunión. Versículo número 12. Madrugó luego Samuel para ir a encontrar a Saúl por la mañana. Y fue dado aviso a Samuel diciendo, Saúl ha venido a Carmel. Y aquí se levantó un monumento. O sea, Saúl se levantó un monumento a sí mismo. Y dio la vuelta y pasó adelante y descendió a Gilgal. Vino pues Samuel a Saúl, y Saúl le dijo, bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. El texto dice que Saúl había levantado un monumento. Eso significa que Saúl no estaba afligido por su pecado, por su desobediencia. Eso demuestra que Saúl estaba bastante complacido consigo mismo. No hay ni la más mínima pizca de culpa ni de vergüenza en Saúl, a pesar de que había desobedecido directamente al Señor. ¿De qué estamos hablando? De que este detalle revela la dureza del corazón de este hombre. En los próximos capítulos, a partir de este capítulo 15, Dios levantaría a otro hombre para reemplazar a Saúl. Y ese hombre es David. David, a diferencia de Saúl, era conocido como un hombre conforme al corazón de Dios. Eso lo dice el Señor en el capítulo número 13, versículo 14, 1 Samuel. A pesar de que David también desobedecería a Dios, la diferencia entre David y Saúl era enorme. David sintió la culpa y la vergüenza que uno debe sentir cuando peca. Saúl no la sintió. Su conciencia estaba muerta a la vergüenza y su corazón estaba muerto a Dios. El corazón de Saúl estaba tan muerto que podía desobedecer directamente a Dios y todavía levantarse un monumento a sí mismo en aquel momento. Esto también muestra que Saúl no era el mismo hombre humilde que alguna vez tuvo una opinión humilde de sí mismo. 1 Samuel 9:21. Y alguna vez
se escondió entre el bagaje por timidez. 1 Samuel 10:22. Los años, las victorias militares y el prestigio del trono de Israel revelaron el orgullo en el corazón de Saúl. La verdad es que Saúl era celoso de su propio honor e intereses, pero tibio donde Dios únicamente se interesaba. Y Saúl le dijo a Samuel: bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. Saúl puede ir con el profeta de Dios con tal osadía, jactándose de su obediencia debido a su orgullo. Saúl se estaba engañando a sí mismo. Probablemente realmente creía lo que él había dicho a Samuel. Probablemente creía que él había cumplido la palabra del Señor. ¿Qué significa esto? Que el orgullo siempre nos llevará al autoengaño. Saúl fue muy rápido para decir que verdaderamente había obedecido. Si Saúl lo hubiera hecho, hubiera sido más lento para jactarse de eso quizás. Ahora, versículo 14 al 16. Samuel entonces dijo: pues qué balido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos. Y Saúl respondió: de Amalec lo han traído. Note que él no asume la responsabilidad, sino que le echa la responsabilidad al pueblo, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Jehová tu Dios. Pero lo demás lo destruimos. Entonces dijo Saúl a Samuel: déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. Y él respondió: di. El ganado que Dios claramente había ordenado destruir podía ser oído, visto y aún olido al mismo tiempo que Saúl decía: yo he cumplido la palabra de Jehová. ¿Por qué razón Saúl dice esto? Porque el orgullo y la desobediencia nos ciegan, nos hacen sordos a nuestro pecado. Lo que era completamente obvio para Samuel era invisible para Saúl. Todos tenemos puntos ciegos de pecado en nuestras vidas y necesitamos pedirle constantemente a Dios que nos las muestre. Necesitamos orar con sinceridad lo que David escribió en el Salmo 139, versículo 23 y 24. Él escribió: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. ¿Qué revela esto? Un hombre con un corazón de acuerdo al corazón de Dios. Saúl se excusa diciendo: estos animales que escuchas, Samuel, el pueblo los ha traído porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas, pero no para nosotros. Lo conservamos para un fin muy importante, para sacrificarlo al Señor. Esta es la primera de una serie de excusas de parte de Saúl. Él culpa al pueblo, no a sí mismo. Segundo, él se incluyó a sí mismo en la obediencia. Él dice: pero lo demás lo destruimos. Tercero, justificó lo que se había quedado debido a su fina calidad. Es decir, lo mejor de las ovejas y de las vacas lo conservamos. Cuarto, afirmó haberlo hecho por una razón espiritual. ¿Para qué? Para sacrificarlas a Jehová tu Dios. En su orgullo y su autoengaño, todo esto hacía perfectamente sentido para Saúl, pero no significaba nada para Dios ni para Samuel. De hecho,
era peor que nada. Esto mostraba que Saúl estaba tratando desesperadamente de excusar su pecado a través de juegos de palabras y verdades a medias. Pero incluso en su justificación o excusa, Saúl reveló el verdadero problema. Él tenía una pobre relación con Dios. Noten por favor cómo le habló de Dios a Samuel. ¿Qué le dice? Para sacrificarlas a Jehová, tu Dios. Él no dice para sacrificarlas a Jehová, nuestro Dios o mi Dios. Eso revelaba que Jehová no era el Dios de Saúl. El Dios de Saúl era Saúl mismo. Jehová era el Dios de Samuel, no de Saúl. Y eso lo dicen los propios labios de Saúl. En su orgullo, Saúl quitó a Jehová del trono de su corazón. Y le dice a Samuel, pero lo demás lo destruimos. De hecho, ni siquiera esto era cierto. Aún habían amalecitas con vida. Después David tuvo que lidiar con los amalecitas y eso se encuentra en Primera de Samuel, capítulo 27, versículo 8 y Primera de Samuel, capítulo 30, versículo número 1 y 2. Y también en Segunda de Samuel, capítulo número 8, versículo número 12. Hay otro personaje siniestro que aparece muchos años después, y este personaje se encuentra en el libro de Esther, capítulo 3, versículo 1, y allí es mencionado como Amán. Y dice el texto que este era descendiente de Agag. Lo más irónico es que cuando Saúl fue asesinado en el campo de batalla, un amalecita afirmó haber dado el empujón final a la espada, segunda de Samuel capítulo número 1, versículo número 8 al 10. La lección práctica en todo esto es que cuando no obedecemos a Dios totalmente, esa parte que no obedecemos se volverá para causarnos problemas. Esto si no nos mata. Entonces dijo Samuel a Saúl, déjame decirte lo que Dios anoche me dijo. Samuel había tenido ya suficiente. No escucharía nada más de Saúl. La excusa se había revelado como lo que era. Solo una excusa. Ahora es tiempo de que Saúl se calle y escuche la palabra del Señor a través de Samuel. Pero incluso en esto, Saúl no puede quedarse callado. Él muestra su orgullo o su orgulloso deseo de retener cierto control cuando le dice a Samuel, di. O sea, hable. Como si el profeta de Dios necesitara el permiso de Saúl para comunicarle lo que Dios había dicho. Él hablaría, pero no porque Saúl le había dado permiso. Samuel hablaría porque era el mensajero de Dios. Y a continuación le da el mensaje de parte de Dios, versículo 17. Y dijo Samuel, aunque eras pequeño en tus propios ojos, no has sido hecho jefe de las tribus de Israel, y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel. Y Jehová te envió en misión y dijo, ve y destruye a los pecadores, subraya la palabra, pecadores de Amalec, y hazles guerra hasta que los acabes. ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Y Saúl respondió a Samuel, antes bien he obedecido la voz de Jehová y fui a la misión que Jehová me envió y he traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema,
para ofrecer sacrificios a Jehová tu Dios en Gilgal. Samuel inicia diciéndole a Saúl: ¿por qué no has oído la voz de Jehová? Este era el más evidente de los pecados de Saúl. Dios le dio una orden específica y él la desobedeció directamente. A pesar de que la desobediencia era el pecado más evidente, lo que se podía ver, la raíz de la desobediencia de Saúl era mucho peor. La raíz de la desobediencia se llamó orgullo. Samuel hace referencia a esto cuando le recuerda cuando las cosas eran diferentes con Saúl. Él le hace un recuento de cómo inició Saúl su reinado y le dice: aunque eras pequeño en tus ojos, no has sido hecho jefe de las tribus de Israel y Jehová te ha ungido por rey de Israel. A estas alturas ya no se podía decir de Saúl: eres pequeño en tus propios ojos. No, Saúl ante sus propios ojos era grande. Y eso hacía que Dios se viera pequeño ante los ojos de Saúl. ¿Por qué digo esto? Porque la desobediencia demostraba que ya Dios no era importante como para obedecerle. Saúl sigue insistiendo en que es inocente, pero estaba tan cegado que pudo decir: he obedecido la voz de Jehová. E inmediatamente comienza a describir cómo no obedeció la voz del Señor diciendo: yo he traído a Agag, rey de Amalek. ¿Sabe por qué ocurre esto? Porque el pecado nos embrutece. Por un lado le dice a Samuel: yo he obedecido, pero cuando presenta a Agag, ahí está la evidencia de su desobediencia, aunque a los ojos de Saúl esto no era así. Saúl sigue insistiendo en que es inocente. La afirmación de Saúl: he destruido a los amalecitas, es una clara evidencia del poder y la profundidad de su autoengaño. Porque había el principal amalecita, el rey Agag, estaba justo frente a él y él no lo había destruido. Después de insistir en que era inocente, Saúl entonces culpa al pueblo por el pecado. Era una verdad a medias que en realidad era una mentira completa. Era la verdad que el pueblo tomó del botín, pero lo hicieron siguiendo el ejemplo de Saúl. ¿Por qué? Porque Saúl perdonó la vida de lo más importante de Amalek, quien era el rey Agag. Y con el permiso de Saúl, porque no hizo nada para detenerlos o disuadirlos, el pueblo entonces tomó lo mejor del ganado. Versículo 22. Y Samuel dijo: ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. La observancia religiosa sin obediencia es hueca delante de Dios. El mejor sacrificio que podemos llevarle a Dios es su corazón arrepentido. Uno pudiera hacer miles de sacrificios para Dios, trabajar miles de horas para su servicio o dar millones de colones para su obra. Pero todos estos sacrificios significan poco si no hay un corazón rendido a Dios que lo demuestre por obediencia. El Señor Jesús dijo: si me amáis, guardad mis mandamientos. Entonces Saúl, ante las declaraciones que le hace Samuel, quizás
De la misma forma que él había autojustificado su pecado, el autoengaño en que él había entrado, tampoco ante las palabras de Samuel convence en su corazón. Entonces Samuel le dice, porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos e idolatría la obstinación. En otras palabras, le está diciendo a Saúl, Saúl, un corazón rebelde y obstinado desecha a Dios de la misma manera en que lo hace alguien que rechaza a Dios por la brujería o por la idolatría. El problema de Saúl no era solamente que descuidó una ceremonia. Así es como Saúl pensaba de la obediencia a Dios. En el mundo actual, él podría decir, ¿qué? ¿Dios quiere que vaya más a la iglesia? Está bien, lo haré. Pero la observancia religiosa no era el problema de Saúl. El problema de Saúl era que su corazón se volvió rebelde y obstinado contra Dios. Si la observancia religiosa no ayudaba a ese problema, entonces no servía de nada. Sería fácil para Saúl señalar a los amalecitas o a los filisteos y decir, miren, esos son unos idólatras. Ellos no adoran al Dios verdadero como yo, pero Saúl no adoraba al Dios verdadero, porque la verdadera adoración comienza con la sumisión y la obediencia. En otras palabras, Saúl estaba, sin darse cuenta, a la misma altura de los amalecitas, de los amorreos, de los filisteos, de los pueblos que vivían en ese momento alrededor de Israel y que eran rebeldes e idólatras delante de Dios. Toda desobediencia consciente es una idolatría, porque convierte a la voluntad propia, al ser humano, en un Dios. Otra vez, cuando nosotros desobedecemos conscientemente, eso muestra que somos idólatras, que nuestra voluntad es nuestro Dios. La palabra del Señor a Saúl fue, por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. En su vacía práctica religiosa, en su rebelión y en su obstinación contra Dios, Saúl rechazó la palabra de Dios. Al rechazar la palabra de Dios, entonces Dios, con justa razón, lo rechaza a él como rey de Israel. Sería fácil decir, Saúl será rechazado como rey porque perdonó a un rey y a unas cuantas ovejas y vacas. Si vemos la historia de Israel, más adelante los reyes de Israel harían cosas peores y no serían rechazados como reyes. ¿Por qué Dios fue tan severo con Saúl? Dios vio el corazón de Saúl y vio lo rebelde y necio que era. La condición de Saúl era como un iceberg. Lo que era visible podía ser de un tamaño manejable, pero había mucho más bajo la superficie de lo que podía verse. Y a ese nivel solo Dios podía verlo. Así que a partir de ese momento, Dios le dice a Samuel, he desechado a Saúl para que no sea rey. Sin embargo, pasarían casi 25 años antes de que hubiera otro rey. El rechazo de Saúl era final, pero no inmediato. Dios se tomó casi 25 años para entrenar el reemplazo adecuado de Saúl. Versículos 24 y 25. Ya vamos a terminar. Entonces Saúl dijo a Samuel, yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temía al pueblo y consentía la voz de ellos.
Perdona pues ahora mi pecado y vuelve conmigo para que adore a Jehová. Las palabras de Saúl comienzan con una confesión genuina, pero cambiaron conforme continuó hablando y dijo, porque temí al pueblo y consentí a la voz de ellos. Saúl se niega a tomar responsabilidad por su pecado y en vez de eso culpa al pueblo que hizo que él, o sea, que Saúl pecara. En otras palabras, le está endosando la responsabilidad de su pecado al pueblo. Como no pudo negarlo más, se tomó su tiempo para hacer una confesión forzada y disimulada, llevada a cabo más por el peligro y el daño de su pecado que por el delito, intentando sacar lo mejor de un mal asunto. Al decir, porque temía al pueblo, trata de justificar un pecado con otro. Si hubiera temido más a Dios, hubiera temido menos al pueblo. Saúl le dice a Samuel, perdona pues ahora mi pecado y vuelve conmigo. En vez de tratar con el profundo problema de su corazón de rebeldía y necedad contra Dios, Saúl pensó que una palabra de Samuel podría solucionarlo todo. Pero una palabra o dos palabras de Samuel no cambiarían la que ya había sido dada por Dios a causa de la naturaleza del corazón de Saúl. Dios sabía que el corazón de Saúl estaba lleno de rebeldía y obstinación. Y se había asentado en esa condición. Eso es algo que ningún hombre podría saber con certeza viéndolo desde el exterior. Pero Dios lo sabía y le dijo a Samuel lo que había en el corazón de Saúl. Una oración simple como perdona pues ahora mi pecado no es suficiente cuando el corazón se ha asentado en rebelión y en pecado contra el Señor. No lo hará una confesión liviana. No, necesita arrepentimiento. Y fue justamente esto lo que Saúl no mostró. Y Samuel respondió a Saúl, no volveré contigo, porque desechaste la palabra de Jehová y Jehová te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. Y volviéndose Samuel para irse, él asió de la punta de su manto y éste se rasgó. Entonces Samuel le dijo, Jehová ha rasgado hoy de ti el reino de Israel y lo ha dado a un prójimo tuyo mejor que tú. Además, el que es la gloria de Israel no mentirá ni se arrepentirá, porque no es hombre para que se arrepienta. Y él le dijo, yo he pecado, pero te ruego que me honres delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel, y vuelvas conmigo para que adore a Jehová tu Dios. Y volvió Samuel tras Saúl, y adoró Saúl a Jehová. Samuel no tiene más que decir sobre este asunto. Además de lo que ya Dios había dicho a través de él. No había nada más que hablar. Entonces, ¿por qué Samuel le dijo, no volveré contigo, cuando Saúl quería que adorara con él? Porque esa adoración, sin duda, incluiría un sacrificio. Y ofrecer algunos de los animales que Saúl malvadamente perdonó de los amalecitas era un insulto para Samuel y una ofensa para Dios. La acción desesperada de Saúl de tomar del manto a Samuel para que lo acompañara nos da una vívida lección sobre cómo el reino le sería arrebatado, porque el texto dice que el manto de Samuel se rasgó. Así como el pedazo de una túnica que estaba en su mano le era inútil, ahora su liderazgo sobre Israel sería también inútil. Ahora él gobernaría contra Dios, no para Dios. Así como el manto se rompió porque Saúl se aferró a él con fuerza,
Así el haberse aferrado a su orgullo y obstinación le costaría que el reino le fuera arrebatado. Saúl tal vez haya pensado que habría alguna forma de solucionar esto cuando le ruega a Samuel que por favor lo honre ante los ancianos. Quizás Saúl se preguntaba cómo podría hacer para arreglar esa situación. Samuel le dejó saber que no había nada que se pudiera hacer. Esto era definitivo. Ante esto, Saúl le dice: yo he pecado, pero te ruego que me honres delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel. La desesperada súplica de Saúl muestra la profundidad de su orgullo. Él estaba mucho más preocupado por su imagen que por su alma. Aparte de esto, con esta actitud, Saúl muestra su hipocresía. El verdadero motivo de su confesión anterior, él no buscaba el favor de Dios, sino la honra y el poder con Israel. El texto dice: y volvió Samuel tras Saúl y adoró Saúl a Jehová. ¿Hizo esto algún bien? No, no hizo ningún bien para regresarse o para regresarle el reino a Saúl. Esa era una decisión que Dios había tomado y era definitiva. Quien quizás pudo salir beneficiado de todo esto fue Saúl, para mover su orgullo y su obstinado corazón más cerca de Dios en aras de salvar su alma. Cuando menos tenía esa oportunidad, así que Samuel le permitió a Saúl que fuera con él y adorara a Jehová. Pero, ¿de qué le sirvió? Ya Dios había dado la sentencia. Y aunque él lo adorara, su adoración no era aceptable delante de Dios, porque nacía de un corazón orgulloso, no sinceramente arrepentido. Versículo 32. Después dijo Samuel: traedme a Agag, rey de Amalec. Y Agag vino a él alegremente, y dijo Agag: ciertamente ya pasó la amargura de la muerte. Y Samuel dijo: con tu espada dejó a las mujeres sin hijos, así tu madre será sin hijo entre las mujeres. Entonces Samuel, note lo que hace, entonces Samuel cortó en pedazos a Agag delante de Jehová en Gilgal. El problema aún no estaba resuelto para Samuel. Aún estaba el asunto de la obediencia incompleta de Saúl. La orden de Dios era destruir todo lo de Amalec. Aún había algo que estaba pendiente. Cuando Agag iba con el profeta, quizás pensó: dejaremos el pasado atrás. Supongo que este profeta ahora me hará regresar a mi casa. La Nueva Traducción Viviente traduce este texto bíblico de la siguiente manera: Agag llegó lleno de esperanza porque pensó: seguramente ya pasó lo peor y he sido librado de la muerte. Pero Samuel deja claro que Agag no fue un inocente espectador cuando se trataba de las atrocidades que los amalecitas cometieron contra Israel. Agag era perverso y violento. Era un líder de un perverso y violento pueblo. El juicio de Dios contra él y los amalecitas era justo. Samuel era un profeta y había oficiado cientos de sacrificios animales. Él sabía cómo se sentía cuando el filo cortaba la carne, pero nunca había matado a otra persona. Ahora, sin duda, este profeta levanta una espada o probablemente un cuchillo grande, como lo usaba en los sacrificios, y sacrifica a este orgulloso y violento rey. Nótese por favor que Samuel lo hizo delante de Jehová, no fue delante de Saúl, para mostrarle lo débil y orgulloso que era. No fue delante de Israel para mostrar lo fuerte y duro que era Samuel.
Esto fue delante de Jehová, en completa obediencia a Jehová. Esta escena debió haber sido perturbadoramente violenta. Los espectadores debieron haberse quizás revuelto el estómago de ver eso. Sin embargo, Samuel lo hizo delante de Jehová. Versículo 34. Se fue luego Samuel a Ramá y Saúl subió a su casa en Gabaa de Saúl, y nunca más después vio Samuel a Saúl en toda su vida. Y Samuel lloraba a Saúl, y Jehová se arrepentía de haber puesto a Saúl por rey sobre Israel. Samuel sabía que no le correspondía ver a Saúl. Le correspondía a Saúl buscarlo en humilde arrepentimiento delante del Señor. Probablemente esto hubiera restaurado el reino de Saúl, pero hubiera podido restaurar su corazón ante Dios. Tristemente, Saúl nunca fue a buscar a Samuel. Ramá y Gabaa estaban a menos de 10 millas de distancia, pero nunca se volvieron a ver. ¿Por qué razón? Porque aún Saúl, a pesar de que Dios le dio, por así decirlo, tiempo para que se arrepintiera, porque a partir de este momento, hasta 25 años después, es que David sube al trono en Israel. Durante esos 25 años, Saúl tuvo el tiempo para arrepentirse delante de Dios, buscar a Samuel, y aunque el reino no le fuera restaurado, pero si buscaba a Dios en arrepentimiento y buscaba al profeta de Dios, su alma podría ser restaurada, perdonada, y aunque su reino, repito, no le hubiese sido regresado, pero su alma eterna hubiese sido salva. Pero Saúl no lo hizo. ¿Qué lección práctica podemos nosotros aprender de este episodio tan triste de la vida de este hombre? Tal vez no tengamos nosotros hoy la posición que tuvo Saúl como reyes. Tal vez no tenemos un reino, y de hecho no lo tenemos. Algo de lo cual podamos sentirnos orgullosos. Pero el orgullo no tiene nada que ver con la posición económica, social, cultural. No tiene nada que ver con eso. Es algo inherente en el ser humano. La palabra del Señor dice que Él mira al orgulloso de lejos. El orgullo siempre nos llevará a excusar nuestro pecado. El orgullo nos conducirá a la idolatría, y no tal vez al grado de adorar una imagen. Y quizás podemos señalar a otras personas como idólatras, pero el orgullo siempre nos conducirá a la adoración a nosotros mismos. Y esa adoración a nosotros mismos se revelará en que siempre haremos nuestra voluntad. Trataremos de satisfacer nuestros deseos. Quizá logremos lidiar con aquellas cosas que nosotros consideramos repugnantes o pecados visibles, pero el orgullo siempre nos llevará a tolerar a esos agags y a esas ovejas, entre comillas, ganado gordo. En otras palabras, a esas cosas buenas que nosotros creemos como seres humanos que tenemos. Mi oración es que hagamos propias hoy las palabras de David en el Salmo 139, versículos 23 y 24. Que el Señor sea quien revele nuestros corazones, porque nuestro orgullo nos impedirá ver lo que realmente somos. Y si logramos verlo, al verlo, siempre tendremos una justificación o excusa para no arrepentirnos. Pero si permitimos que el Señor examine nuestros corazones,
delante de Él no habrá excusa ni justificación. Y que el Señor nos dé el don del arrepentimiento cada día. Te bendigo en el nombre del Señor. Yo quiero más de ti. Y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú, y cada día seré más como tú. Si yo quiero más de ti, y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú, y cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Más de ti, y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú, y cada día seré más como tú. Quiero más de ti, y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú, y cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Quebranta mi corazón, transfórmame a ti, Señor, solo a ti. Todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú, Jesús.